Hola, buenas tardes. Es jueves de investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo trabajan en la conservación, investigación, difusión del patrimonio cultural que construimos entre todos los mexicanos, y cómo esta labor se ha visto obstaculizada desde hace ya algún tiempo por la reducción en el presupuesto que se le asigna y por la forma en que las autoridades centrales del INAH deciden distribuir este presupuesto, cosa que se ha agudizado aún más en este sexenio. Y ante estas circunstancias, en donde se han privilegiado proyectos culturales que no son prioritarios y a lo que es prioritario, que es lo que hacemos entre todos los mexicanos, se le ha restado importancia. Está detrás del escudito morado con blanco Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del sindicato. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto, y en esta ocasión nos acompaña Ana Daniela Leiva González, Dani. Ella es profesora investigadora del Centro INA Baja California desde 2010, es licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cursa actualmente la maestría en Proyectos Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora de asignatura en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California desde 2011. Sus intereses abarcan las lenguas yumanas, la diversidad cultural y lingüística del norte de México, en particular de Baja California, la interculturalidad en instituciones de educación superior y las construcciones identitarias entre los jóvenes indígenas. Ha publicado artículos sobre estas temáticas, los más recientes son Enredos Fronterizos, las lenguas nativas de Baja California, que está publicado en el libro colectivo Antropología del Norte de México y el Sureste de los Estados Unidos, entre cruce de caminos y derroteros disciplinarios, publicado en 2021 por el Colegio de la Frontera Norte y coordinado por los investigadores Olmos y Matos. Otro trabajo reciente de publicación se llama La interculturalidad en espacios universitarios, el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, México, que está publicado en las memorias del 15 Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación, celebrado en 2020. Dani ha titulado su participación como Construyendo diálogos en la diversidad, universitarios indígenas en Baja California. Adelante, Dani, cuéntanos. Hola, María Gracia, muchísimas gracias. ¿Qué tal, compañeros, todos los que vengan a ver las pláticas de los jueves? Voy a platicarles quiero compartir con ustedes en esta ocasión el tema ¿no? Como mencionaba María Gracia ahorita, estoy terminando la maestría en Proyectos Sociales en la UABC, y entonces les voy a contar un poco de qué se ha tratado mi proyecto en estos últimos 2 años. Entonces, bueno, sí, titulé esta plática Construyendo diálogos en la diversidad. Para contarles esto, este proyecto surge a partir de, yo he estado trabajando en el Centro INA desde hace 11 años, conociendo, ¿no? Revisando, tratando de entender, profundizar en la situación lingüística de las lenguas yumanas, que es una situación que en muchas ocasiones lo hemos mencionado, es una situación de desplazamiento severo, ¿no? Hay muy pocos hablantes y no se está transmitiendo la lengua a los niños. Entonces, bueno, son lenguas que están en serio grado de extinción o de desaparecer. Las lenguas, ¿no? El fenómeno de la pérdida de lenguas es un fenómeno muy complejo donde intervienen múltiples factores. Entonces, en estos años, pues yo me he dado a la tarea de irlos revisando poco a poco, y algo que creo que
muchos coincidimos, ¿no? Muchos de los que nos dedicamos a estudiar este fenómeno, es que una parte importante del desplazamiento lingüístico, de que la gente decida ya no enseñarle la lengua de su lengua de los antepasados, de los abuelos, a los niños, es por discriminación, ¿no? Hay un gran componente donde la sociedad nacional empuja y presiona a las comunidades hablantes de otras lenguas para que dejen de hablar esas lenguas. No es de manera directa, no es eso directo, pero es el contexto social el que empuja hacia ¿no? Se siente el español como la lengua de prestigio, como la lengua de enseñanza, se ve como la lengua de enseñanza, y entonces se va dejando de hablar la lengua. Entonces, a partir de ahí, a mí me pareció importante también irnos formando yo como lingüista, adquiriendo otras herramientas que me permitieran también generar programas que fueran mucho más productivos, ¿no? En los últimos años habíamos estado realizando acciones, ahora las veo desconectadas unas de otras, tratando de hacer diagnósticos, pero no había un proyecto que diera como una planeación de un proyecto mucho más en forma. Entonces me pareció a mí una excelente idea, ¿no? Se abría la maestría en proyectos sociales y dije, ahí, ¿no? Ahí yo quiero. Entonces entré postulando un proyecto, también quería salir del tema de las lenguas, ¿no? Del trabajo con las lenguas, quería yo alejarme, tener como un panorama más amplio, y entonces decidí presentar un proyecto sobre interculturalidad dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que es la que yo conozco, ¿no? Que es desde hace 10 años donde doy clases, que conozco a los alumnos, conozco las dinámicas, conozco a los profesores, y entonces me pareció que era una esfera bastante conocida y bastante delimitada para abordar el tema de la interculturalidad, y ¿no? lo que, ¿no? A partir la motivación de la pérdida de las lenguas me lleva también a entender o a tratar de identificar las acciones de discriminación y de racismo que se dan en la sociedad, en los medios de comunicación primero, y dentro de la universidad. Entonces el proyecto lo planteo como una... bueno, ahorita voy al objetivo del proyecto. Antes de eso, ¿no? Contextualizo un poco. En Baja California es uno de los estados que presentan mayor diversidad por el tipo de conformación de la población indígena que ha tenido. Hay población nativa, que son los grupos yumanos, Kumeyaay, Paypay, Quiligua, Cucapay, Cochimí, y ellos, la población total asciende a unas 2,000 personas, pero la población indígena total del estado son cerca de 280,000, ¿no? Estos son datos del censo del 2015, donde sí se preguntó, ¿no? Donde estaba el dato de autoadscripción, que no aparece en el del 2020, ¿no? Pero entonces estos datos, los 282,000, salen del 2015 y nos presentan este panorama, ¿no? Hay casi 300,000 personas que pertenecen a un grupo, comunidad, a un pueblo, comunidad indígena en el estado. De estos 280,000, ¿no? Cerca de 87,000, más de 87,000 viven en el municipio de Ensenada, y esto representa el 18% de la población de Ensenada, aunque es bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Ensenada es uno de los municipios más grandes del país y tiene estas zonas agrícolas como Maneadero, San Quintín, donde hay el componente principal, pues es la mano indígena, ¿no? Y esta migración que se ha dado, de una migración laboral, tiene desde los años 50, 60, de repente me han llegado a invitar a evaluar
este concurso de cuentos en la Secretaría de Educación Indígena, bueno, ¿no? Dirección de Educación Indígena, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí veíamos la diversidad, ¿no? De repente cuentos en lengua mam, en lengua, ¿no? En tzotzil, en celtal, de repente nos dábamos cuenta que la presencia, de repente aquí parece que la mayoría de ellos son mixtecos, alguna de las variantes del mixteco, porque también tenemos que recordar que el mixteco es una de las lenguas con mayor variación, entonces hay muchas variantes de mixteco, hay zapotecos, triquis, nahuas. Esas son como las poblaciones más numerosas de triquis. Es un buen porcentaje de población triqui la que está en el estado, ¿no? Y bueno, aparte de ellos, que son los, ¿no? Como los más visibles, más numerosos, están otras muchas lenguas y culturas en el estado. Entonces, esto presenta dinámicas particulares, ¿no? Decimos, aquí hay un laboratorio lingüístico, un laboratorio antropológico que nos permite también ver cómo se da esta mezcla, este choque de culturas en espacios universitarios. La Universidad Autónoma de Baja California, esto es lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? En la UABC hay cerca de 65,000 estudiantes en todo el estado, y la facultad con mayor población es la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, aquí en Ensenada, con 4,600 estudiantes de licenciatura. Son 8 programas de licenciatura, 8 programas de maestría. Y bueno, ¿no? Yo decía, si hay 18% de población indígena en el municipio, ¿cuántos de ellos están estudiando en la universidad? ¿Sabemos quiénes son? Tenemos idea de si hablan la lengua, si son hablantes de lengua indígena, si no, si todos se egresan, si se atoran, por qué se atoran, ¿no? De repente empecé a tener estas preguntas en los años que llevo dando clases. Claro que me he encontrado con varios estudiantes indígenas y, ¿no? Con casos que van desde el que yo conocía desde chiquito y que ya entró a la universidad, ¿no? A otros casos donde chavos muy orgullosos de su identidad desde el primer o segundo día, si yo hago la pregunta, ¿no? Si yo pregunto si alguien pertenece a algún pueblo o comunidad indígena, dicen que sí. Otros que hacia el final del semestre se acercan y dicen, bueno, sí, mi papá es mixteco, ¿no? O mi abuelita era de tal lugar. Entonces, bueno, las experiencias que he tenido son diversas, pero no me parecía que faltaba también un poco, o que sigue faltando, sistematización con relación a la población indígena. Y el proyecto también lo pensé, no solo dirigido hacia hacer un diagnóstico de la población indígena en la facultad, sino, ¿verdad? La interculturalidad tiene que ir en 2 vías, ¿no? Me parece que siempre tiene que ser un puente que no es que vaya hacia los indígenas, sino que tiene que ir, ¿no? Tiene que estar también muy dirigida. Alguien decía, ¿no? La población indígena es intercultural de por sí, ¿no? Ellos han tenido que aprender a vivir entre 2 culturas. Ellos son interculturales. Los que no somos interculturales somos nosotros. Entonces, la interculturalidad tendría que estar dirigida hacia los no indígenas, ¿no? Tratando de sensibilizar, informar y esto, ¿no? Generar valoración hacia esta diversidad. Y a partir de esa valoración, respeto, ¿no? Curiosidad, respeto, acercamiento, y creo que ahí también frenaríamos mucho de la discriminación y del racismo que genera la pérdida de las lenguas. Entonces, ¿no? Eso es como todo el antecedente, contexto de dónde sale esta propuesta. El trabajo, ¿no? Mi trabajo terminal se titula La interculturalidad en la FECAIS, construcción de diálogo en la diversidad. Bueno, aquí le dimos la vuelta para esta plática, ¿no? Al título. Y lo que identificamos a partir de aprendí unas metodologías padrísimas, ¿no? Desde la comunicación estratégica,
¿no? Unas ideas de, donde me parecía que se conectaba todo, ¿no? La antropología, la lingüística, la sociología, la comunicación. Y entonces, bueno, a partir de estas metodologías que yo no conocía y que me encantó aprender, como la de Sandra Mazzoni, de la investigación en activa en comunicación, tuvimos un poco este diagnóstico de manera muy resumida, lo estoy plantando aquí, ¿no? Donde la frase núcleo del problema es: hay falta de información sobre la diversidad étnica presente en la comunidad universitaria, ¿no? De repente yo tuve algunos testimonios de estudiantes no indígenas, decían, pues yo nunca he conocido a ningún indígena, yo sabiendo que en su salón había indígenas, ¿no? Y entonces decía, a mí me parecía que interesante, ¿no? Como por un lado, no hay información y tampoco está visibilizada la diversidad étnica, ¿no? Está visibilizada la diversidad de género, está visibilizada, ¿no? Hay hay visibilización de la alteridad, pero no en cuestiones en el tema indígena dentro de la facultad. Entonces, bueno, los componentes a partir de esta metodología, identificamos 4 componentes del problema, ¿no? Que fueron el lingüístico, el sociocultural, el educativo y el identitario, y un poco que, ¿no? Los aspectos de este problema se plantean de esta manera, ¿no? Pues por un lado existe racismo y discriminación hacia los indígenas, hay estereotipos y prejuicios hacia los indígenas, todo esto dentro ¿no? En un contexto sociocultural más amplio, pero reflejado en la universidad. Hay desigualdad de oportunidades para los indígenas en México y en Baja California y en todos lados. En el componente lingüístico, los aspectos que identificamos fue la falta de información sobre hablantes de lenguas indígenas en la universidad, pérdida de lenguas indígenas, falta de programas que fomenten el uso de las lenguas indígenas dentro de la universidad. Toda esta metodología, ¿no? es un diagnóstico hecho, pues, ¿no? Hicimos varias entrevistas grupales y desde también las entrevistas individuales. En el educativo hay pérdida de diversidad cultural, se extienden prácticas de racismo y discriminación dentro de la universidad y no se aborda la realidad indígena desde la universidad, ¿no? Aquí tocábamos temas sobre la folclorización o los estereotipos también sobre lo que es, ¿no? La idea que tienen que se tiene del indígena, del otro. Y en el identitario veíamos que existe una actitud de vergüenza hacia la identidad étnica por parte de los jóvenes indígenas, hay apropiación cultural, desconocimiento y mercantilización, y una escasa información sobre indígenas urbanos, ¿no? Eso notábamos mucho. Los estudios que se hacen en la región sobre los indígenas, tanto nativos como residentes, es en contextos rurales, ¿no? Poco se ha dicho sobre los contextos, los indígenas en contextos urbanos. Y ¿no? Tomando en cuenta que muchos de los chavos que están en la universidad ahorita ya nacieron en la ciudad o han crecido en la ciudad desde muy chicos y también hay una pregunta muy genuina que de repente ellos ¿no? surgen en los diálogos de, bueno, y si yo ya no hablo la lengua, nunca he ido al pueblo de mis padres, ¿soy o no soy? ¿No? Y entonces creo que eso es parte de las conclusiones y de las cosas ricas que emanaron de estos intercambios, ¿no? Una gran pregunta que ellos mismos empezaron a hacer y ellos mismos están buscando las respuestas, ¿no? Bien, el objetivo de la propuesta del proyecto que estuvimos realizando en esos 2 años fue crear un espacio de diálogo intercultural virtual. Eso tuvo que acomodarse porque empecé la maestría en 2019, ¿verdad? Y en 2019 el mundo no es el mundo de ahora. Y entonces tuvimos que agregar la palabra virtual y ahorita les cuento cómo fue acomodándose todo, porque pues todo estaba pensado en presencia, ¿no? Todo estaba pensado en generar estos, ¿no? De verdad, espacios de diálogo y buscar formas de reunirnos. Y de repente pues se atravesó una pandemia.
Entonces, bueno, es crear el espacio de diálogo intercultural dentro de la FECAIS que permita reconocer y fortalecer la diversidad cultural y las identidades indígenas presentes en la universidad. Los específicos dan visibilizar la problemática de la discriminación y el racismo en la universidad, compartir información académica relacionada con la temática y crear un espacio de diálogo abierto y permanente entre los universitarios, así como generar comunidad, ¿no? Generar una comunidad abierta a la diversidad. Pensábamos hacer todo eso, ¿no? Estábamos haciendo las entrevistas grupales, estábamos empezando a hacer entrevistas individuales a los estudiantes indígenas, cuando llega el año pasado, en marzo, justo estábamos en ese proceso y tuvimos que pensar nuevas maneras de hacer este diagnóstico, ¿no? Estábamos en la fase diagnóstico y las entrevistas, la mitad de las entrevistas que hicimos a estudiantes indígenas fueron telefónicas. Nos dimos cuenta que de repente aquí, ¿no? Todavía no estábamos tan acostumbrados a la videollamada y también muchos de los jóvenes tenían problemas para conectarse a internet, ¿no? Se gastaban demasiados datos, solo los utilizaban para sus clases y entonces, bueno, y entonces de repente fue como de, ¿y antes cómo le hacíamos? Ah, claro, con el teléfono. Entonces regresé a utilizar el teléfono para hacer entrevistas, fue muy padre. Sí, ¿no? Un poco que la intimidad y el anonimato que también genera el teléfono, no estar viendo la cara del otro, también abre otras maneras de platicar, ¿no? Entonces, bueno, estas entrevistas fueron muy interesantes. En las entrevistas lo que buscábamos era conocer las experiencias de los jóvenes indígenas en la universidad y conocer también si habían tenido alguna experiencia de discriminación dentro o fuera de la universidad y también saber si estaban interesados en involucrarse en el proyecto, ¿no? Y que nos conectaran con otros estudiantes indígenas. Porque, pues, la facultad, la FECAIS, que tiene 4,600 estudiantes, solo había una forma de saber quiénes eran indígenas, y esto es a través de una pregunta que se les hace a los estudiantes en el cuestionario socioeconómico al ingreso a la universidad, y yo no pude revisar esa pregunta, pero tiene que ver con ser hablante de una lengua indígena. Los datos que obtuve, ¿no? de este criterio, de la respuesta de este criterio, fueron para el semestre 2021, o sea, el año pasado, había 57 jóvenes que dijeron hablar una lengua indígena en la facultad. Entonces, esto es como el 1%, un poco más, el 1.2% de la población de la facultad. Ellos fueron los que dijeron hablar una lengua. Hay todo uno, atrás de ellos, hay un mundo que decidió no responder afirmativamente esa pregunta. Muchos de los jóvenes entrevistados comentaban que en sus salones, cuando estaban en tronco común, había otros jóvenes que ellos claramente sabían que eran indígenas, pero que lo negaban en la universidad, ¿no? Estas eran algunas de las experiencias que nos hablan de que hay más de estos 57 que se mencionan. Otras de los casos no dramáticos, pero que siguen impactando de los resultados de estas entrevistas, también es que notamos que se sigue utilizando el término indio, oaxaquita de forma peyorativa, incluso por profesores dentro de las aulas, ¿no? Entonces eso, claro, ¿no? El que los chavos digan a mí, bueno, pero a mí no me importa, ¿no? Pues no me lo dijo a mí, pero se sigue utilizando este término, ¿no? Entre los jóvenes, entre los maestros, siguen utilizando la palabra indio, indígena o oaxaquita, oaxaco, de manera más despectiva, como términos peyorativos. Entonces, bueno, este era el panorama y en los resultados que íbamos teniendo y las propuestas que íbamos haciendo se encaminaban hacia
hacia generar acciones, pensábamos utilizando el radio, ¿no? La radio como un medio de generación de comunidad, de generación de información. Entonces estábamos empezando a generar o pensar en un proyecto de radioeducación entretenimiento para generar estos diálogos, y en eso, bueno, llega la pandemia, llega todo, y decíamos, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y de repente, en el verano del año pasado, me llega una convocatoria gracias a mi tutora, la maestra Concepción Martínez, me manda la convocatoria de la Cátedra UNESCO, una convocatoria para generar la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Lanzó una convocatoria junto con la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en las Instituciones de Educación Superior. Lanzó una convocatoria de proyectos, de acciones en Internet para la erradicación del racismo. Y entonces dijimos, mira, ¿no? Sí, vimos la tablita así de, pues vámonos con la ola, ¿no? A surfearle. Y entonces propusimos este proyecto llamado Rostros en el Espejo, Indígenas Universitarios ante los Estereotipos. De casi 50 propuestas fuimos unos de una de las seleccionadas. El apoyo es pues este apoyo de poder usar el logo de la UNED, de la cátedra, el acompañamiento, la guía, la retroalimentación y compartir las experiencias con toda América Latina, ¿no? Y propusimos nosotros 3 conversatorios virtuales, uno el 29 de septiembre, otro el 13 de octubre y otro el 27 de octubre. El equipo lo conformamos, ¿no? Los loquitos que se subieron a la tabla conmigo, y a los que siempre estaré agradecida porque sí se aventaron, fueron Gina Almaraz Muñoz. Ella es una chica kumiai de una comunidad que se llama La Huerta, aquí en Baja California, aquí en Ensenada, y ella está estudiando arquitectura, ya va a terminar, en ese semestre estaba en 6º semestre, creo. Otro fue Alexander Domínguez. Alexander Domínguez es un joven náhuatl de Guerrero, que ya vive aquí desde hace 20 años en Ensenada, y que tiene una mente brillante, una creatividad como pocos y una sensibilidad fantástica, ¿no? Y Alexander está estudiando psicología y yo, ¿no? Entonces, entre los 3 armamos esta propuesta. Nos acompañaron en el camino Catalina Mercado, Ana Patricia González, que fueron estudiantes mías de Ciencias de la Comunicación. Varios de los estudiantes de comunicación estuvieron participando. Horacio González, que nos ayudó de moderador, y la diseñadora, ¿no? Elia. Entonces, bueno, éramos ahí nuestro super equipo de trabajo. El objetivo que planteamos para este proyecto fue reflexionar y dialogar sobre la discriminación que vivimos los estudiantes indígenas, ¿no? Está enunciado desde ellos, ¿no? Esto era muy importante para mí, que fueran ellos quienes estuvieran también generando este proyecto, postulando y enunciándolo, ¿no? Los estereotipos y prejuicios que existen hacia nosotros, y así entre todos proponer una nueva manera de estar en la universidad. El primer conversatorio que decidimos que fuera solamente entre indígenas, estudiantes o egresados. Fue un conversatorio a puertas cerradas, es decir, no se transmitió en vivo en ninguna plataforma, porque queríamos primero hacer el diálogo y la reflexión hacia adentro. En ese conversatorio nos acompañaron varios jóvenes egresados de aquí de la facultad, pero también de otras universidades, ¿no? La convocatoria se lanzó desde la cátedra, y entonces hubo interesados desde la Universidad Nicolaita de Michoacán, gente del ITESO, gente de, ¿no? Como así de Chile, de Argentina, de Colombia. Y entonces en ese primer conversatorio, la foto no lo representa porque nada más es una parte, y al final éramos como casi cerca de 40 personas dialogando
sobre las experiencias, ¿no? Y entonces algo que fue riquísimo fue, varios de ellos dijeron, no me había dado cuenta, más bien eso, ¿no? Que ahora me doy cuenta que muchos, que no estoy solo, ¿no? Que muchos están viviendo o vivieron lo mismo que yo. Pensábamos hacerlo de 2 horas, este conversatorio duró casi 4 horas, fue terrible para la gente de Argentina que estaban a 4 horas de diferencia, no sé cuántas, y ya era como la 1 de la mañana y seguían tratando de, ¿no? de estar. Fue enriquecedor, íntimo, abierto. Creo que salieron cosas muy positivas de. En el segundo conversatorio, ya lo dijimos, bueno, vamos a tratar de sí mantenerlo de 2 horas, y sí era abierto, lo transmitimos a través de la página de Facebook de la Maestría en Proyectos Sociales. Si alguien está interesado puede irse a buscarlo, ahí está el segundo y el tercer conversatorio. Y entonces fue de universitarios indígenas y no indígenas. Estuvo padrísimo, de verdad es una joya este diálogo. Duró 2 horas, lo hicimos con moderador, ¿no? Le pedí a Horacio, un gran amigo, que nos ayudara a moderar, y poníamos un video de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo. Son videos cortititos, con experiencias, ¿no? Y después generábamos preguntas para los jóvenes. En algún momento abrimos ¿no? De a ver, ustedes los no indígenas, ¿hay algo que le quieran preguntar a los indígenas que siempre han querido preguntar y nunca han tenido el espacio para hacerlo? Y ahí, así, esa parte es la que yo creo que yo rescato mucho, ¿no? Donde ellos dijeron, sí, pues, sí, yo siempre, a ver, ¿por qué esto, no? ¿Y por qué aquello? Y los otros contestaban, como, se hizo eso, ¿no? Fue un espacio, una plática abierta, muy dinámica. Vayan y véanlos ustedes en acción. Algunos jóvenes no indígenas, de repente fue con carita de me cayó el 20, y así una muy valiente diciendo, mira, yo no me había dado cuenta que he discriminado. No sabía que eso que hacía era discriminación. Ahora lo sé y ya no lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también valió mucho la pena en estas, ¿no? En estos irnos cachando todos. El tercer diálogo fue, ahí las fotitos de los chicos, todos muy contentos. Este tercer conversatorio fue con universitarios indígenas y profesores. Estuvo muy padre. Entonces estuvo bien chido, ¿no? Porque aparte, pero esto, ¿no? Los profesores que invitamos son profesores de por sí aliados, ¿no? De por sí que están, que conocen la situación, que son sensibles ante la problemática. Y entonces, de repente, creo que este diálogo no fue, el de los jóvenes, de los estudiantes, fue un diálogo de iguales. Este diálogo, ni los maestros pudimos dejar nuestra, ¿no? Pues así, nuestro teacher style, ¿no? Ni los estudiantes pudieron ver a los profesores como iguales, ¿no? Entonces, esta barrera, esta distancia, ¿no? De la relación que está intrínseca en la relación maestro-alumno, yo siento que no se pudo subsanar, y entonces fue un diálogo padrísimo, también muy enriquecedor, también con propuestas. Creo que a los jóvenes también les escuchó ver que hubiera profesores que estaban con ganas de apoyarlos, muy abiertos a sus propuestas, a escucharlos, al diálogo, a todo. Pero sí, ¿no? Creo que a ese diálogo le faltó un poco no sé, ¿no? Quizás otro formato a lo mejor hubiera servido. Pero bueno, fue también, creo que hay mucho que rescatar de ahí. Ese diálogo también está en la página de Facebook de la maestría. Y bien, algunas de las frases que nada más les voy a poner ahí por si las quieren, de las frases que se dijeron en estos diálogos, que los mismos, ¿no? Alexander y Gina fueron las que
las que seleccionaron para este tipo de presentaciones que hemos estado haciendo. Esto, ¿no? Es esto que decía yo sobre el orgullo y la vergüenza, ¿no? Una dicotomía aquí presente. Entonces, algo que les gustó mucho que dijo una de las profesoras, ¿no? La primera pregunta que lanzábamos era, ¿qué piensas a los no indígenas, a los profesores? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra indígena? Y entonces, bueno, ¿no? Este es uno de las respuestas. Y bueno, ¿no? También nos ponían la línea de por dónde seguir trabajando desde la universidad, desde las instituciones. Creo que esto se extiende no solo a la universidad, sino a las instituciones en general, también a la nuestra, ¿no? En tener una visión del otro, un contacto, una relación con el otro desde la igualdad, ¿no? No desde la visión de los otros como vulnerables, necesitados o víctimas, ¿no? Principales resultados: apropiación identitaria por parte de los jóvenes indígenas, ¿no? Muchos de ellos sí de entrada, Alexander y Gina se tuvieron, ¿no? Hicieron visible su identidad. Muchos de sus amigos a lo mejor no sabían, de Gina sí, de Alexander no, pero fue como una declaración, ¿no? También identitaria de ellos y de muchos de los otros que estuvieron participando. Fue un diálogo libre, honesto, abierto, fluido. Se generaron redes de aliados con otras áreas en la universidad y esta vinculación con la cátedra. Algo que yo también rescato mucho es algo que pensábamos un proyecto que se pensaba que iba a ser local, súper regional, así la facultad, ¿no? De repente se abrió y pudimos conocer experiencias de toda América Latina, ¿no? Entonces la virtualidad también nos permitió apertura, nos permitió contacto, nos permitió conocer otras experiencias y darnos cuenta que finalmente la discriminación y el racismo está en todo el continente, ¿no? Y sigue permeando nuestras relaciones. Los desafíos que postulábamos hace tiempo eran la participación de los jóvenes nativos, que fue poca, ¿no? En su mayoría fueron jóvenes de pueblos residentes, y nos faltó también hacer como más ruido en la convocatoria y la difusión, que creo que ese es un problema que sigue existiendo ¿no? Todo el tiempo con estos temas, cómo convocar y cómo difundir nuestros eventos. Y lo que les decía, ¿no? Los docentes en diálogo tendrían que ser desde otra manera para poder reducir esta distancia que se genera. Se está conformando un equipo de trabajo. El semestre pasado también por la pandemia fue muy complicado. Los jóvenes también están muy cansados de la virtualidad y de esta dinámica. Entonces, bueno, se mantuvo un poco en suspenso hasta el próximo semestre. Estábamos empezando a hacer un plan de acción de activismo digital. Y sí logramos también presentar una propuesta que vamos a llevar a la facultad, ¿no? Una propuesta de un programa de interculturalidad dentro de la facultad, que también dé un poco de respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Y finalmente, continuar el diálogo. Y bueno, ¿no? Este es como esta primera aproximación que tuvo sus retos muy, muy grandes a una problemática que se mantiene. No es un proyecto que resuelva nada a corto plazo, ¿no? Es una problemática que es estructural. El racismo, la discriminación es estructural en nuestros países, en nuestras instituciones. Finalmente, bueno, pues es un primer paso. Nos damos cuenta que se necesita hacer un diagnóstico mucho más profundo, porque aunque nosotros queríamos
queríamos responder a quiénes son los jóvenes indígenas que estudian en la facultad, el mismo proyecto y la forma en la que se fue llevando, no nos permitió llegar a conocerlos a todos, ¿no? Aunque fuera así en incógnito, ¿no? Pero sí nos permitió tener esta visión panorámica de la situación, ¿no? También saber que muchos de ellos, como les decía al inicio, están interesados en generar estas preguntas, en empezar a pensar, en reflexionar en colectivo qué está pasando con su identidad, ¿no? ¿Qué es ser indígena para ellos? ¿Qué es aquello que los mantiene conectados o no? ¿No? ¿O por qué no son indígenas? Y para los jóvenes no indígenas también muchos alumnos a mí de repente se me acercaban buscando que los contactara con jóvenes de las comunidades nativas o algo con proyectos. Entonces, hay mucha curiosidad por parte de los jóvenes no indígenas. Entonces, creo que los espacios educativos y los espacios institucionales como el INA tenemos esta obligación de ser estos puentes, ¿no? Estos puentes de conocimiento entre aquel que tiene curiosidad y aquellos que quieren también compartir quiénes son. Y bueno, pues un poco que vamos a continuar con el proyecto ¿no? Claro, ya terminé la maestría, me reincorporo a mi centro de trabajo en este mes ya, y mi plan es continuar con el proyecto ahora desde ¿no? Incorporarlo a mi proyecto de investigación sobre diversidad lingüística en Baja California. Y bueno, y nos enfrentamos justo a una reducción presupuestal gigantesca, ¿no? Así las nuevas disposiciones para hacer trabajo de campo. Baja California es un estado grande, ¿no? Esto no sé, ¿no? Cuando leía esto, tienes que entregar la comprobación a los 3 días, así, pero o sea, las distancias, ¿no? Creo que algo que siempre hemos notado, más desde esta esquina del país, es que muchas de las disposiciones de trabajo se dan desde el centro del país, ¿no? Donde las distancias son distintas, donde las condiciones son distintas. Y entonces el norte se maneja, tiene otras lógicas, ¿no? De entrada, las distancias para ir de una comunidad a otra, el clima, qué sé yo, ¿no? Hay como formas distintas de operar y todas nuestros lineamientos manuales de procedimiento, todo está hecho con una visión muy desde el centro del país, ¿no? Si de repente yo supongo que ya en Jalisco se empieza a sentir un poco esto no se acomoda, bueno, en Baja California hay cosas que de plano pues, tienes que malabarear para ver cómo le haces, ¿no? Otro de los grandes retos también es creo que es en estos últimos años se ha visto una gran desconexión. También creo que quizás por la pandemia, ¿no? Por la misma condición de la pandemia. Aunque eso, como dije, ¿no? Bueno, en este proyecto, algo que estaba desconectado y que iba a estar en una islita acá, ¿no? Se conectó y se pudo generar. Bueno, ¿no? Creo que no hemos sabido tampoco aprovechar estas dinámicas o ¿no? Las mismas autoridades tampoco han sabido cómo mantener esta cohesión, ¿no? Esta cohesión. Nosotros hemos seguido trabajando y de repente parece que no se nota, ¿no? Que no se nota lo que estamos haciendo ni en nuestro centro de trabajo ni más allá de nuestros espacios donde ahora estamos laborando, ¿no? Dani, pues muchísimas gracias por esta interesante y sugerente conversación en donde, bueno, lo primero que salta es una de las primeras cosas que dijiste, cómo la interculturalidad, más que hacia ellos, es hacia nosotros, que no estamos acostumbrados o estamos acostumbrados medio con otra cultura, pero que no es ni siquiera que es de nuestro país, ¿no? Sino son culturas de otros países.
Y bueno, los pueblos indígenas han estado que tratar siempre con la alteridad blanca, y además con otros pueblos indígenas, o sea, tienen interculturalidad hacia los dos lados. Entonces eso me parece que es muy importante y que es algo, pues, que es de rescatarse de manera importante. Me llama también mucho la atención que de alguna manera dejas claro que estas identidades que son indígenas mexicanas, forman parte de la riqueza cultural de este país, que no se quiere ver, que está medio aislada, que no se quiere reconocer, que hay una serie de saberes, de conocimientos, de perspectivas, de formas de nombrar la vida y el mundo, que es obligación del instituto rescatar, conservar, difundir, investigar. Y bueno, también rescato mucho, me parece algo muy interesante esto que dices, cómo se dictan las medidas administrativas desde el centro hacia afuera, pero además desde lo técnico hacia la investigación, o sea, desde los administrativos que no siempre comparten las necesidades, preocupaciones que tenemos los investigadores, sino que son otras cosas, y pues quieren que se hagan las cosas como ellos quieren, cuando pues no se puede, o sea, no se puede. Cuando te piden una factura de un rancho, pues está difícil, ¿no? O sea, malabares, ¿no? Sí, entonces sí. Hay una serie de problemas que definitivamente, como se había mencionado, además de que no hay el presupuesto necesario, hay una serie de medidas que lejos de apoyar el estudio de los bienes culturales, los obstaculizan. Claro, y fíjate, y también, ¿no? Como que la idea de los pueblos, volvemos a los estereotipos que tenemos, ¿no? De la comunidad y el pueblo indígena, son mesoamericanos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿no? Como que también de repente la idea de estudiar indígenas en la ciudad, pues les parece muy exótico, ¿no? Como, pero pues el trabajo de campo tendrías que irte a otro lado, ¿no? Sí, y además se suscribe la identidad indígena al espacio. O sea, sí. Cuando la identidad la traes a donde lleves, o sea, se cuestiona al indígena que no está, no sé, al celtal que no está en Chiapas, pero no se cuestiona al mexicano que vive en Londres. Él sí sigue siendo mexicano, aunque el celtal si sale de Chiapas ya no es celtal. Entonces, pues a ver, seamos más parejitos, ¿no? Bueno, sí, no. Entonces, pues sí, me parece muy interesante. Yo creo que sí hay que seguir trabajando mucho por ahí, porque además, bueno, pues en estos espacios universitarios creo que estas diferentes identidades indígenas pueden aportar muchísimo, enseñarnos muchísimo, precisamente de cómo interactuar con otros, y pues una labor muy bonita la tuya. No sé si quieras agregar algo, Dani. O sea, por ejemplo, hay muchas maneras en las que estos mismos jóvenes podrían aprovechar los espacios de Lina para usarlos, para mostrar, para compartir. Pero de entrada, pues ahorita espacios de Lina no tenemos, ¿no? En Baja California, en Ensenada, el Museo Histórico Regional de Ensenada tiene severo, así, empezó una renovación o ¿no? Que nunca ha terminado, entonces sigue cerrado, y no solo por la pandemia, sino porque no hay la infraestructura para que pueda abrir, no se ve como para cuándo, ¿no? Ahí está todo muy turbio, ¿no? Turbio y... No hay transparencia. Pero, pues sí, ¿no? De repente dices, bueno, claro, ¿no? Y hay que como instituto, pues podemos abrir espacios para difundir. ¿Cuáles espacios, no? ¿Dónde están estos espacios? Parece, de repente acá, no sé, ¿no? Acá se siente que Lina, si de por sí era difícil antes, ¿no? Había gente que, pues, ensenadenses de toda la vida de Lina, ¿qué? ¿No? Seguro te llevaron en la primaria al museo, ¿no? O sea, seguíamos como luchando por tener presencia en esta ciudad, que aparte es pequeña, ¿no? Ahorita, no, bueno,
nada, ¿no? Nada, nada. Los espacios de difusión que teníamos se han ido perdiendo poco a poco, ¿no? No sé, la actual administración también, no, parece que tampoco hay un plan del Centro INA, no hay un proyecto, al menos de este centro como colectivo, ¿no? Que es donde todos nos podamos subir y así a andar juntos, ¿no? Somos pocos investigadores, ¿no? Las temáticas son muy diversas y falta también mucho, ¿no? En el centro de trabajo en el que estoy son 3 arqueólogos, una bióloga y yo. Entonces, bueno, toda el área de antropología social, historia, pues sigue ahí medio, pues me lo mandan a mí, ¿no? Y entonces yo ya ando, sí, claro, también le hacemos Sí, entonces, bueno, pues también necesitamos más gente, ¿no? Se necesitan más recursos humanos, más recursos de todo tipo y creo que también tener un plan, un proyecto de centro INA, ¿no? Que guíe, que tenga sus propias metas y lógicas de difusión, de investigación, de conservación, ¿no? Ya lo va a hacer Diego con el reglamento de la ley orgánica. Ya eso ya va a estar seguro. Que ese es otro tema del que hablaremos en otra ocasión. Dani, muchísimas gracias. Al otro Dani que está atrás del escudito, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves de investigación en el INA. Hasta luego. Chao. A ser interculturales. Sí.